Hola, soy Lola y esto es Arte en Perspectiva. Hoy vamos a hacer un viaje a la Inglaterra del siglo XIX para descubrir si los prerrafaelitas, un grupo de artistas que reivindicaba la Edad Media, pueden ser considerados artistas modernos. ¿Me acompañan? Cuando pensamos en el arte moderno, se nos vienen a la cabeza hombres almorzando en un parque con mujeres desnudas, los impresionistas, Van Gogh y las vanguardias del siglo XX, Picasso, Dalí, Duchamp. Todos estos fueron artistas y estilos que quisieron ir en contra de lo que se llamó el arte académico. Pero, ¿qué era el arte académico? Vamos a la caja de las ideas. El arte académico fue un estilo de arte de los siglos XVIII y XIX que defendía los principios estéticos de la antigüedad clásica, como la perspectiva lineal, la anatomía idealizada de las figuras y la armonía en el cuadro. Se llamaba académico porque era el tipo de arte que se estudiaba en las academias del momento. Usualmente representaba episodios mitológicos, bíblicos, históricos o literarios. El objetivo del arte académico era transmitir valores importantes como la justicia y la libertad. En este contexto, 6 estudiantes de la Academia de las Artes en Londres se juntaron en 1848 para formar lo que se llamó la Hermandad Prerrafaelita. Estos estudiantes fueron Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt, James Collinson, Frederick George Stevens y el escritor William Michael, que se les unió después, que era el hermano de Rossetti. La Hermandad Prerrafaelita como grupo formal se disolvió en 1854, pero los amigos y los seguidores de este grupo siguieron utilizando el mismo estilo por décadas. Para entender cuáles eran sus principios y cuáles eran sus ideas, vamos a analizar el nombre que ellos mismos se pusieron. Tomemos la palabra prerrafaelita, que está haciendo referencia a un pintor que se llamaba Rafael. Los prerrafaelitas no estaban necesariamente en contra de Rafael, sino que lo tomaban como un símbolo de su tiempo, del Renacimiento. Vamos todavía más atrás en el tiempo, a la Europa de los siglos XV y XVI, cuando se estaba terminando la Edad Media y estaba empezando la época moderna. En 1550, un historiador que se llamaba Giorgio Vasari usó la palabra renacimiento para describir a su propio tiempo porque pensaba que estaba sucediendo un renacer de la cultura clásica, es decir, de las culturas de la antigua Grecia y la antigua Roma. Y también fue Vasari el que describió a la Edad Media como un periodo oscuro y culturalmente atrasado. Y a partir de ese momento la Edad Media quedó con malísima reputación. Los artistas del Renacimiento reivindicaban los mismos principios estéticos que luego iban a defender las academias de arte del siglo XIX. Los prerrafaelitas querían reivindicar otro tipo de arte prerrenacentista, prerrafael. No querían mirar hacia la antigüedad clásica y no querían seguir las reglas de ningún maestro ni de ninguna escuela. Pero entonces, ¿qué tipo de obras hacían? ¿Cuáles eran sus técnicas? Los prerrafaelitas... ¡Uy! ¿Suena la alarma del contexto? Claro, ¿cómo podemos entender un evento histórico sin estudiar el tiempo y el lugar en el que ocurrió? El movimiento prerrafaelita surgió en el periodo victoriano en Inglaterra. Fue un periodo marcado por la industrialización y las nuevas tecnologías, como el ferrocarril, el telégrafo y la cámara fotográfica. La producción en serie generó más empleos en las ciudades, por lo que la población urbana creció exponencialmente. En Inglaterra empezaron a surgir las llamadas ciudades industriales, como Birmingham o Manchester. Las condiciones de trabajo para los obreros en las fábricas eran muy peligrosas, como nos cuenta Engels. En muchos de los cuartos de la fábrica de algodón, el aire está lleno de polvo fibroso. Los efectos secundarios más comunes de respirar este polvo son escupir sangre, la respiración ruidosa, los dolores de pecho, la tos seca y el insomnio. La vida cotidiana de las personas cambió un montón por causa de la industrialización. Una de las respuestas culturales a este proceso en Inglaterra fue el medievalismo. Vamos a la caja de las ideas. Como el arte académico, o también se le decía neoclásico, miraba a la antigüedad clásica como inspiración, el medievalismo reivindicaba la cultura y los principios medievales. Por ejemplo, William Morris fue un artista, diseñador y activista socialista victoriano que creía que la regularización del trabajo en las fábricas impedía el desarrollo de la creatividad y la expresión artística de los obreros. En la práctica fundió su propia compañía de muebles y de decoración y sus productos eran fabricados artesanalmente inspirados en la estética medieval. Era una especie de cottagecore, pero del siglo XIX. ¡Uy! A ver, un eco del pasado. Sí, es verdad.
Si caminamos hoy por las calles de Londres, vamos a encontrarnos con varios edificios públicos construidos durante el periodo victoriano que muestran que el neoclásico y el medievalismo convivían en un mismo momento. Tenemos la estación St. Pancras y los tribunales reales de la justicia en estilo neogótico o neomedieval. Y por el otro lado tenemos la National Gallery y el edificio principal de la facultad UCL en estilo neoclásico. Entonces, ¿cómo podemos relacionar al arte moderno con los prerrafaelitas? Porque usualmente se considera que el arte moderno es el arte que empieza a representar escenas de la vida moderna con técnicas que se alejan de la mímesis. La mímesis es la imitación de la realidad. Pero las obras prerrafaelitas no parecen muy modernas. Muestran caballeros, damiselas, personajes de la Biblia. ¿Cómo pueden ser artistas modernos? La historiadora del arte Ayla Lepin nos dice que los prerrafaelitas combinaban lo medieval con las nuevas tecnologías del siglo XIX. Observemos esta pintura de John Everett Millet. En ella vemos a Ofelia, un personaje de Hamlet, una obra de Shakespeare que no fue escrita en la Edad Media, pero que sí transcurre durante ese periodo. Si miramos la vegetación de esta obra, nos damos cuenta que el detalle en ella es meticuloso. Lo que hizo Millet fue sacarle fotos a plantas reales para después poder estudiar esas fotografías y realizar esta obra tan detallista. Justamente la cámara fotográfica fue una invención de este momento. ¿Y se acuerdan de esos artistas académicos de los que hablamos antes? Bueno, a ellos no les gustaba el nivel de detalle en las obras prerrafaelitas porque pensaban que esos detalles en todas las partes del cuadro estaban perjudicando la perspectiva lineal. Cuando uno utiliza la perspectiva lineal, lo que está más alejado del espectador en el cuadro tiene que verse más borroso, para que parezca que está más lejos. Y eso no pasa en obras como esta, ¿no? En obras como Ofelia. Y eso deteriora la ilusión de profundidad en el cuadro. Bueno, y además los prerrafaelitas pintaban mucho al aire libre, y eso es algo que siempre se le adjudica a los impresionistas como algo novedoso, pero los impresionistas en realidad fueron después de los prerrafaelitas. Pero a pesar de lo que comúnmente se cree, los prerrafaelitas no pintaban solo escenas medievales. La historiadora del arte Elizabeth Pretejon nos dice que a principios de la década de 1850, estos artistas empezaron a ilustrar escenas de la vida moderna. En El despertar de la conciencia, William Holman Hunt representa a una mujer sentada sobre la falda de un hombre. De repente, ella se empieza a parar con una expresión preocupada, pero el hombre sigue riendo, sin darse cuenta de que la joven ha cambiado de ánimo. Los colores de la pintura son muy llamativos y el cuarto está lleno de objetos, tan lleno que transmite una sensación de claustrofobia. Este no es el hogar de una familia victoriana, es el departamento que este hombre ha dispuesto para su amante. Podemos ver el momento exacto en el que la conciencia de la chica se despierta y ella se da cuenta de su error. Hunt estaba representando la figura de la Fallen Woman, o mujer caída en español, que era un símbolo de degradación moral muy popular en la cultura victoriana. La mujer caída era aquella que perdía su inocencia después de tener relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Al hacerlo, especialmente si era de clase media o de clase alta, perdía su estatus social y también la protección de su familia y de su entorno. Las palabras de John Ruskin, un crítico de arte muy emblemático del periodo victoriano, nos adelantan cuál va a ser el final de esta historia. El mismísimo ruedo del vestido de la pobre chica, que el pintor ha realizado con tanto cuidado, hilo por hilo, contiene una historia si pensamos en lo pronto que su blancura tan pura será manchada con el polvo y la lluvia, sus pies marginados tropezando en la calle. Es decir, Ruskin está anticipando, conforme a las creencias urbanas de este momento, que esta mujer se va a convertir en una prostituta. La prostitución era una preocupación moral urgente para las ciudades británicas del periodo victoriano. Pero quiero concentrarme un poco más en la técnica de Hunt, porque él creó todo este interior victoriano con muchísimos objetos. Pero los impresionistas, para retratar, por ejemplo, la rapidez de la modernidad, usaban pinceladas rápidas y espontáneas. Lo mismo no puede decirse del despertar de la conciencia, que es una pintura súper detallista, muy estática. Pero igual, Hunt estaba transmitiendo otras ideas sobre la vida moderna, como el consumismo y la complejidad de la experiencia visual en la ciudad victoriana. Entonces, los prerrafaelitas no pintaban siempre dragones y caballeros, a veces pintaban escenas de la vida moderna con un estilo muy llamativo, que era muy diferente también al del arte académico. A través de estos ejemplos podemos ver que los prerrafaelitas sí pueden ser considerados artistas modernos, aunque muchas veces no aprendemos sobre ellos en clase cuando nos enseñan sobre los artistas de la modernidad. Muchas veces se piensa que los prerrafaelitas usaban lo medieval para escapar o para ignorar
lo que estaba sucediendo en su tiempo. Pero también lo podemos ver como que combinan lo medieval con las tecnologías de su momento para generar una respuesta activa contra la creciente industrialización con la que no estaban de acuerdo. Bueno, pero ahora quiero saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Los Perraferitas fueron artistas modernos? Déjenme sus respuestas en comentarios y suscríbanse al canal para descubrir más obras, más artistas y más historias conmigo. ¡Hasta la próxima!